Estamos acá en la Cámara de Diputados con Ramiro Gutiérrez, que es diputado nacional, para hacer una pequeña introducción ahora. Primero, muchas gracias por recibirnos. Ramiro Gutiérrez es abogado, magíster en Ciencias Penales, fue concejal de Dolores y diputado de la provincia de Buenos Aires, fue asesor letrado de la Municipalidad de Castelli y desde el 2019 es diputado de la Nación en representación también de la provincia de Buenos Aires. Gracias Tomás, gracias al equipo que nos han venido a visitar. Esta es la casa de los representantes del pueblo, así que para mí es una satisfacción que hoy estemos conversando. Igualmente, muchas gracias a vos. Como para empezar y partiendo de esta experiencia tuya de trabajo, una consulta que se nos presentó era, visto tu currículum, digamos, siendo que fuiste concejal, diputado provincial y diputado nacional en ese orden, es posible que seas una de las pocas personas en la Argentina de la democracia que ha recorrido todo ese trayecto de esa manera. ¿Qué cosas considerás que son similares entre esos cargos legislativos? ¿Qué cosas considerás que son disímiles? ¿Y qué conclusiones podemos extraer al respecto, digamos? Es muy linda la tarea del concejal, Tomás. Las tres comparten algo, son órganos colegiados. Uno produce la ley local, que se llama ordenanza, es la principal, también produce decretos, informes, resoluciones. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires hacen las leyes, en mi caso en la provincia de Buenos Aires, para 17 millones de personas, o sea, tenés una gran responsabilidad cuando legislás en la provincia. Algunos dicen que cuando la provincia de Buenos Aires estornuda se resfría la nación, para que veamos lo importante que es una ley allí. Y este órgano colegiado nacional, el Congreso de la Nación Argentina, integró la Cámara de Diputados y hacemos leyes para todo el país, desde Salta a Tierra del Fuego, lo que aquí decidamos tiene valor. Es muy importante el ejercicio colectivo. Acá no existe una verdad. Vos llegaste con un expediente, con una verdad que creés que es la correcta. Luego en el debate orgánico hay muchos aportes y te das cuenta que lo tuyo era insuficiente o que estaba equivocado o que a partir de los ingresos de las opiniones de los demás se construye una muy buena ley. Para mí el Consejo Deliberante fue el Jardín de Infantes y estar acá me da muchísima más tranquilidad haber hecho Jardín de Infantes, escuela primaria y secundaria. Y en el trabajo en comisiones, en los tres ámbitos, tanto municipal como provincial y nacional, ¿es similar el trabajo en comisiones en los tres niveles o difiere de alguna forma la evidencia que se recauda o que se obtiene para tomar decisiones a la hora de elaborar un proyecto? ¿O difiere o es similar eso? Es similar la mecánica, Tomás. En los tres órganos colegiados nosotros estamos acostumbrados a ver que se produce una ley y un momento donde hay una gran reunión, vienen todos los diputados, se sientan, es la sesión, lleno de formalismos, hay un reglamento que dice lo que va a pasar, pero ese gran momento donde se elabora una ley o se le da media sanción a una ley, viene precedido por otras pequeñas reuniones temáticas que son las reuniones de comisión. Esta Cámara tiene distribuido todos sus diputados en áreas de educación, de presupuesto, las que tratan temas de la Constitución, de la seguridad. Esas comisiones trabajan todos los días, vertiginosamente, en expedientes. Un diputado dice, quiero hacer una ley, introduce su ley al Congreso, ya sea por el Senado o por diputados, y esa ley es girada, pasa a estas comisiones y donde ahí se produce un gran trabajo de análisis con asesores, con técnicos, se invita a profesionales, esa comisión dice puede ser ley o no puede ser, hay que modificarla, hay que editarla. Una vez que está todo listo, ahí baja el recinto. Eso también pasa en los consejos deliberantes, en menor cuantía, el trabajo para tratar de determinar si hay que alumbrar, si hay que pavimentar una calle, si hay que contratar un servicio de residuos, tal vez no tenga la complejidad que puede tener una ley nacional, pero la mecánica es la misma. Y para seguir con el tema de las comisiones, vos sos presidente de la Comisión de Seguridad Interior y además estás en las comisiones, las tengo que anotar, unas que me interesan son asuntos constitucionales y justicia. A veces uno escucha desde afuera, digamos, el trabajo de las comisiones en los medios o se leen cosas, pero es difícil a veces diferenciar exactamente cuál es la competencia de cada una. ¿Eso está definido en el reglamento de la Cámara? ¿Es más por práctica, digamos, parlamentaria o congresual o está específicamente definido las competencias? Está definido, Tomás. Hay comisiones que
que trabajan ya por el reglamento son preestablecidas y están siempre. Hay otras comisiones que son bicamerales, donde intervienen las dos cámaras. Entonces, estas que a mí me han tocado, yo estoy designado ahí por mi perfil. A mí me gusta la justicia, me gusta la seguridad, me gusta la defensa. Entonces, sé que en esas comisiones puedo aportar trabajo propositivo. Para mí, de todas las que nombraste, una de las más importantes es la Comisión de Derecho Constitucional o de Constitucional. Porque cualquier ley puede ser buena o mala, lo que no puede hacer es confrontar con la Constitución Nacional. Y ese es el último tamiz. Esa comisión zarandea, ¿no? Se la pone ahí adentro y se la confronta con la Constitución. Si pasa, si es correcta, si no altera ningún principio, ninguna garantía de la Constitución Nacional, se puede aprobar. O sea, podríamos decir que, además del Poder Judicial, el Congreso también hace su análisis de constitucionalidad previo a sancionar cualquier... Siempre. Tiene dos grandes comisiones que hacen control legislativo. Legislación general y constitucional. Esta lo hace, digamos, con una multiplicidad de temas, controla la legalidad propiamente dicha, legislación general, y constitucional hace el control más fino de confronte con la Constitución Nacional. Cualquier ley que tenga ribetes o que choque o confronte con la Constitución Nacional, como subió, cae. Es el último control. Ok. Y en tu caso, que tenés formación de abogado en la Universidad de Buenos Aires, el grado, ¿qué cosas sentís que te sirvieron efectivamente para trabajar en el ámbito legislativo? ¿Qué cosas sentís que faltaron? Porque ese es uno de los temas que a veces hablamos con los chicos, que quizás no se tocan tantos temas en el grado de la cuestión quizás más práctica de trabajar en el Estado. La Universidad de Buenos Aires me dio una gran formación. Yo soy hijo de la educación pública, de la movilidad social ascendente. Un día crucé las puertas de esa universidad y el día que las crucé de salida era otra persona. Y siempre vuelvo a la universidad porque es la cuna del saber. Entonces uno es, como decía Ernesto Seguí, un eterno no ser hasta el último de sus días. Y la universidad, esa casa, a mí me nutre y pretendo ser cada vez mejor ser yendo a buscar ahí el saber sabio. También me dio bastante de la parte práctica, un consultorio, una asesoría al final de mi carrera. El famoso práctico. Práctico, donde yo pude tomar contacto con el problema, con la persona que lo traía y con la solución de ese conflicto. Y conocer un poco la justicia de cómo abordaba ese problema. Creo que hay que dar más visión práctica. Hoy todas las ciencias hacen muchísimo hincapié en el contacto con la realidad. Hay un lema que es de la Universidad de Tucumán que dice pedes in terra sidera visus, que significa mirada en el cielo o mente en el cielo, pero los pies en la tierra. Y así debe ser la formación. Siempre tenemos que tener una gran formación que está en el texto, que está en el docente, que está en la universidad, que está en las redes sociales, todos los contenidos, pero los pies en la tierra, con el problema, con la gente, con la justicia. Y en base a esta relación entre el Congreso Nacional y universidades, el encargado de crear universidades nacionales es el Congreso de la Nación. Actualmente hay un proyecto posible. Hay varios. Tenemos dos, uno en la Universidad de Luján y otro en la Universidad del Delta, que queremos que sean universidades temáticas. ¿Cómo es eso? Que empiecen a abordar desde su matriz constitutiva las nuevas tecnologías. Los desarrollos que hoy yo creo que impactan en la sociedad, que impactan en la economía, en la formación, en jóvenes como ustedes, hoy tienen otra formación diferente. Estamos en proceso para algunos de transición y para otros ya estamos ingresados en una nueva etapa. Entonces la universidad tiene que poder tener orientación para las nuevas tecnologías, me parece, para las ciencias de conocimiento informático y hacia dónde vamos, ¿no? Y volviendo un poquitito sobre lo que hablamos recién, en los tres niveles de gobierno, tres niveles estatales, el encargado de elaborar el presupuesto general es el nacional, ¿no? Y como las universidades nacionales dependen de nación, se encuentran dentro de ese presupuesto. La pregunta va hacia los presupuestos educativos, ¿no? ¿Cómo ves hoy que están los presupuestos, puntualmente el de nación y puntualmente el dedicado a universidades nacionales, ¿no? ¿Cuál es tu percepción sobre ese presupuesto? ¿Cómo ha variado en los últimos años? ¿Y qué se hace también o qué pudiste ver que se hace en los otros niveles de gobierno respecto también de educación, que es hoy una de las principales cuestiones que consideramos que hay que abordar?
Tenemos un problema, Tomás. Nosotros no pudimos aprobar un presupuesto en esta Cámara. Es un muy mal antecedente. Un presupuesto que es un cálculo anticipado de lo que la República Argentina va a gastar. Para que un médico pueda decir, bueno, usted necesita una prótesis y esa prótesis va a estar hasta que una universidad diga, tengo que abrir una nueva carrera, tengo que ampliar mi biblioteca, tengo que poner mejor tecnología, mejor accesibilidad, dar becas. Estamos con el presupuesto del 2021. Un presupuesto en billones, más de 8 billones de pesos, pero que está completamente desfasado a las necesidades de hoy. Entonces, no se puede adecuar, no se puede reactualizar, tendremos que esperar a que esta Cámara, después de las vacaciones de verano, se pueda juntar de nuevo. En diciembre más o menos se empieza a concretarse el estudio de un nuevo presupuesto y se puede aprobar en diciembre o el año que viene. En ese presupuesto yo creo que el valor de la educación es el mejor activo que puede tener un país. Entonces eso no es dinero que se gasta, que se invierte, ¿no? A mí el Estado me permitió tener una educación pública en todos los niveles y la universidad pudo hacer que mi familia tenga un profesional. Mi papá siempre decía, vos sos como acciones, no los vemos, pero un día vos vas a venir y nos vas a devolver. Y yo he podido construir todo eso producto de que alguien pensó que la educación debía ser pública y tenía que estar financiada. ¿Dirías que la educación pública gratuita es un valor que el Congreso Nacional tiene que sostener y defender? Sí, y además nos coloca en una posición geopolítica muy importante a la República Argentina. Esta es una república que entendió que ese valor tenía que ser universal, tenía que ser gratuito y permite que tengamos activos muy importantes, son nuestros recursos humanos y nos hacen una potencia muy interesante en la región. Y en base a temáticas educativas también y digamos de investigación, recientemente fuiste partícipe de una jornada acá en el Congreso de la Nación sobre neurociencia, neuroderecho y sus implicancias en la legislación. ¿Qué conclusiones obtuvieron de eso a través, digamos, de la realización de la jornada? ¿O qué caminos se van abriendo y qué te interesaría que se pudiera realizar acá en el ámbito del Congreso Nacional a partir de esa interrelación? Porque lo que yo entiendo es que el neuroderecho abarca dos cosas distintas. Es la regulación jurídica de la neurociencia y, por otro lado, el estudio neurocientífico del derecho, ¿no? Sí, te escucho lo que este es el siglo del entendimiento del cerebro. En una época o en un momento de desarrollo de la humanidad se necesitó entender cómo era el código genético humano. Hoy hay centros de neurociencias integradas y aplicadas, un conjunto de disciplinas que estudia el cerebro y que quiere mapearlo, quiere entender cómo funciona el cerebro. Ese mayor entendimiento del cerebro va a generar cosas que en una velocidad, muchos creen que en menos de 10 años las vamos a estar viendo, compartiendo y que van a cambiar nuestra forma de percibir y contactarnos con la realidad. Eso requiere una regulación, ¿no? Chile, que ha avanzado más que nosotros, ya tiene proyectos de reforma de su constitución para preservar la indemnidad del cerebro. Que nadie pueda entrar a tu cerebro y hackeártelo. Vos sos dueño de tu privacidad, sos dueño de tus recuerdos. Entonces, hoy existen las neurotecnologías. Vos necesitas un estudio médico que mire cómo se ilumina tu cerebro para ver si hay un problema eléctrico entre las neuronas que hace que tengas un déficit o una mengua física. Hay tecnología para ver eso. Te iluminan las áreas del cerebro y ver qué está pasando allí. Pero así como se puede ingresar y ver un dato o un contenido neuronal, también se puede extraer. Entonces, vos podés ir a un estudio y volver siendo otra persona, porque te falta un recuerdo, porque se te apagó un área del cerebro, porque te intrusaron y te implantaron o porque sacaron algo. Todo eso hay que cuidarlo, eso se llama indemnidad del cerebro. Hoy nuestros derechos humanos están pensados para el siglo pasado. Nosotros vamos a empezar a hablar de los derechos humanos de cuarta generación, que son los que empiezan a proteger todas estas cuestiones. Tu privacidad no es la misma que el siglo pasado. Cuando alguien te robaba una foto, cuando alguien obtenía algo que era privado, una carta, una correspondencia, un correo electrónico, hoy existe otra forma de intrusar eso. Y además,
hay toda una necesidad comercial y de facilidad de la vida del humano que requiere que vos accedas. Hoy empresas ya están tratando de romper la mediatización que existe entre el cerebro y las cosas. Yo para escribir en esa computadora tengo un teclado. Bueno, hay una interfaz para el que yo directamente pueda conectarme con el software y no necesite el teclado. Eso ya está vendido, porque las empresas ya vieron esa factibilidad, ya la desarrollaron en sus laboratorios de investigación y ahora yo cómo regulo eso. La empresa fue más rápido que la regulación normativa. Por eso trajimos al Congreso de la Nación Argentina las neurociencias y el neuroderecho para empezar a balizar con herramientas normativas que nos permitan recibir todo este cambio en el que ya estamos viviendo. ¿Hay alguna propuesta al respecto? Sí, hay varias. Primero, la creación de una comisión de planeamiento del futuro. Esta es una corriente que comenzó en Finlandia, que fueron los primeros que la vieron. Entró al continente americano a partir de México, después a Brasil, después a Chile, recientemente Uruguay con el apoyo de la UNESCO. Bueno, Argentina sigue esa tendencia. Utilizar algo que se llama la prospectiva, que son ciencias que se anticipan al futuro, piensan lo que va a venir, generan los insumos y lo reciben en el presente, acompasadamente. Entonces hoy todos vivimos muy cerca de una inteligencia artificial, que es un teléfono, que nos facilita la vida, bueno, pero existe muchísimo analfabetismo digital. Ustedes conocen mejor la tecnología que yo y yo seguramente mejor que mi padre o que mi madre. Entonces hay que acortar esa brecha, porque hoy una aplicación te permite en tiempo real que vos pagues en la FIP tu BEP, ¿no? Se te genera el BEP, lo pagás en 5 minutos y no fuiste al banco. Así va a ser cada vez con mayor incremento de la tecnología en nuestra vida diaria. Volviendo un poquito al tema de la Comisión de Seguridad Interior, había algunos chicos que querían hacer de legislar, que querían hacer una consulta, que era, digamos, en el traspaso de la policía, ¿no? Sí. Volviendo también al tema presupuestario. ¿Cómo fue digamos, cuál es el rol de la Comisión en eso, el traspaso de la Policía Federal a la ciudad, y qué implicancias tiene para el presupuesto nacional y para qué costo tuvo el traslado, si fue eficiente, no fue eficiente, qué conclusiones se pueden sacar al respecto y si te parece que ese traslado ha beneficiado en general a la seguridad o no. El traspaso fue un proceso. Empezó con las necesidades de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que reserva para sí el ejercicio de la seguridad y que su administrado, el vecino que vive, tiene necesidad de recibir una buena prestación de seguridad. Entonces, primero creó una policía metropolitana, una pequeña policía. Yo concurrí a la escuela de formación de la policía metropolitana a verla y excelente cuando se formó, los contenidos, las capacidades. Esa fue una intención de decir, administro y gerencio mi propia seguridad, pero era insuficiente. Entonces, en su jurisdicción, en su territorio, operaban 2 policías, la metropolitana y la Policía Federal. Se firmó un convenio entre el gobierno nacional, en ese momento el presidente Macri y Larreta, para poder traspasar parte de la Policía Federal. Ese convenio vino atado a fondos. Se hizo una estimación, se previeron de los fondos coparticipables que un dinero fuera para allí. Hay un litigio hoy en ciernes, está para resolver en la Corte Suprema de Justicia, respecto de cuál es esa asignación presupuestaria para que funcione correctamente. Está judicializado. Está judicializado. Hay una ley que validó ese convenio, que ya se votó y que habilitó lo que era un convenio entre partes, se transformó en una ley. Ahora, esa ley también fija un porcentaje de los recursos que los readecúa. No fue ni la voluntad del presidente Macri cuando pasó, que era el 3,5, era un decreto que establecía el 1,4% al principio de fondos coparticipables. Macri hizo un decreto y lo pasó al 3,5, o sea, hubo un incremento, porque se pasaban casi 20.000 hombres se pasaban y mujeres de golpe a formar parte de la nueva seguridad de la policía de la ciudad. Eso vino acompasado por ese incremento en el presupuesto coparticipable. Cuando vino el presidente Fernández dijo, me parece que es mucho, han pasado demasiado dinero y eso mengua la seguridad en otros lugares, entonces retrajo partidas, un punto. Luego cuando se vota la ley por la cual se consolida ese traspaso, dice, es más,
todavía hay mucho dinero para esa policía y se la volvió a 1,4, el porcentaje originario que tenía la ciudad. Eso hoy está con un litigio en la justicia, así que me voy a abstraer de opinar porque soy respetuoso de las decisiones judiciales. Genial. Y en temas de seguridad, que es también parcialmente temas de derecho administrativo, y puntualmente en tu caso que tenés participación en política municipal, sí, en la quinta sección electoral en tu caso, ¿cómo sentís que está hoy el régimen municipal? También, ¿cómo colisiona hoy el régimen municipal quizás con la interpretación que hacen algunos juzgados federales de la autonomía municipal? Que no sé si particularmente si está muy claro cuál es la competencia contra litigios contra municipios en temas, por ejemplo, de tributos. No sé si es muy claro cuál es la competencia de la provincia o es la competencia federal. Y digamos, es una pregunta bastante amplia, pero en temas de seguridad, lo que ocurre, quizás particularmente en la provincia de Buenos Aires es más notorio que en otras provincias, es que hay mucha disparidad poblacional. Entonces, se supone que la seguridad es una competencia provincial, pero a la vez quizás los intendentes están mucho más cerca de las cuestiones del día a día de los vecinos, particularmente en municipios, por ejemplo, del conurbano, que tienen una población muy grande. Acá hay un gran dilema, autonomía, autarquía, ¿no? Y ya hay precedentes jurisprudenciales, el caso de Rivademar y otros. La constitución de mi provincia, de la provincia de Buenos Aires, garantiza a las provincias tener autonomía. Entonces, los intendentes dicen, yo quiero regular muchas cosas y quiero, por ejemplo, regular mi prestación de seguridad y quiero tener una policía local, por ejemplo. Que en general no ocurre eso. Que en general no ocurre. Hay algunas como patrullas, pero no... Sí, no guardias urbanas, policía, ¿no? patrullas, primer escalón de la prevención. Bueno, esa discusión todavía está dada. Muchas leyes orgánicas de las municipalidades y muchos reglamentos y estatutos vienen del proceso militar, donde se habla de departamento deliberativo, departamento ejecutivo, como si fueran áreas de una administración muy centralizada. Y los intendentes dicen, no, nosotros tenemos un área legislativa que hace leyes locales, que se llama Consejo Deliberante y es autónomo. Esos conceptos están en la misma constitución de la provincia, ¿no? Sí, están en la constitución de la provincia, hubo una reinterpretación a partir de la justicia llevando a que debe bregarse por la autonomía de los municipios, pero lo cierto es que hoy los municipios no tienen muchas funciones descentralizadas. Hay una gran concentración en las capitales, en mi provincia, en la ciudad de La Plata, y no hay descentralización para que los municipios puedan brindar sus prestaciones a su cuesta y cargo. Algunos lo han hecho a través de los sistemas de cooperativas. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Castelli tiene una cooperativa que te brinda desde los servicios de agua, televisión por cable, hasta sepelio. Entonces, ellos garantizan la prestación de esos servicios sin entrar a discutir autonomía o no autonomía, sino a partir de un servicio de cooperativas donde el vecino paga una cuota, se asocia a una cooperativa y recibe un servicio. Algo pragmático, digamos. Pragmático, exactamente. Y en cuanto al financiamiento municipal, desde el Congreso Nacional, ¿cómo se aporta, digamos, esa discusión en términos prácticos? El financiamiento municipal depende no sé si en porcentaje, quizás es hablar demasiado en específico, pero en qué cantidad de rasgos generales depende del Congreso, el presupuesto municipal, y en qué porcentaje depende más de voluntades provinciales en general. Depende menos de la voluntad nacional, sí depende de la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires, las asignaciones. Los mayores ingresos entran por los índices de salud. Los municipios tienen que abastecer sus hospitales, tienen que abastecer sus camas. Si ahí se hace unos índices por los cuales reciben coparticipación por goteo, pero también reciben auxilio nacional. Por ejemplo, a través de los planes, el plan Remediar, que hubo en su momento. O sea, que tienen ingresos nacionales. Sí. Pero son más administrativos, quizás. A ver, la nación puede ayudar a un municipio a través de lo que se llama un adelanto del Tesoro Nacional. Viene un intendente y dice, estoy en problemas, señor presidente, ¿cómo puede ayudarme? Le doy un adelanto del Tesoro Nacional, una suma no reembolsable y el intendente tiene un auxilio. ¿Es decir, 1% de la coparticipación puede ser? Debería estudiarlo, no estoy seguro, debería estudiarlo. Sé que existe el adelanto del Tesoro Nacional y el adelanto del Tesoro Provincial. Pero después existen planes, por ejemplo, los planes
el Plan Federal de Vivienda se estableció en la época de Néstor Kirchner y Alicia Kirchner. Entonces, ¿cómo hacías vos para construir una vivienda? Vos sos un joven, te casás y decís, bueno, hoy quiero comprar mi terreno y construir una vivienda. ¿Cómo lo hago? Y antes ibas a un instituto provincial de la vivienda, te anotabas. En varias provincias existe, ¿no? Existe, en la provincia de Buenos Aires aún sigue existiendo. Pero apareció una planificación nacional y dijeron, bueno, yo también quiero aportar desde la nación. Y construye un plan de viviendas en la municipalidad a través de los fondos de tierra, que va adquiriendo tierras. Decía, bueno, yo pongo la tierra, la nación venía, construía y vos te anotabas e ingresabas. Eso es es una política nacional. El Ministerio de Hábitat, ¿no? El Ministerio de Hábitat de la Nación. Y actualmente se están encargando de eso. Sí, actualmente. Hoy existe, no solo para la construcción de la vivienda, sino también existen muchos programas de mejoras. Nació un nene más, entonces tenés que tener una habitación más, tenés que mejorar un baño. Entonces se llaman soluciones habitacionales. Son pequeñas, viene alguien, releva un asistente social, releva esa necesidad y vos podés acceder a esa solución habitacional. Están a cargo del ministro Catopodis. Y en cuanto a la distribución de vivienda en Argentina, que es un tema del cual también se habla en los municipios, pero siento que podría perfectamente ser un tema provincial o nacional si se lo tratara de esa forma. ¿El Congreso hace algún estudio, digamos, de cómo están distribuidas las propiedades inmuebles en Argentina urbanas? ¿Hay estudios sobre eso desde el Congreso? ¿Se trabaja en eso? ¿O, digamos, es algo que se considera en general que queda librado a los privados? Mira, en general los estudios sobre la disponibilidad y acceso de la tierra los encargan los municipios, la provincia y la nación. Los tres están interesados por saber eso. Hoy en el Congreso estamos en pleno debate de una ley que toca esto, se llama la ley de alquileres. ¿Qué sucedió con la ley de alquileres? Fue una ley reciente de este Congreso, que una vez que se puso esa ley operativa, es como de la agencia sacaste un auto, la nueva ley de alquileres. Lo ponemos a rodar en la vía pública y el auto anda mal, acelero y no acelera, freno y no frena. Entonces, bueno, se trajo otra vez esta ley aquí a la discusión del Congreso para ver si los mecánicos pueden arreglar y tenemos una mejor ley de alquileres. ¿Producto de qué? De que hay mucha gente que no tiene vivienda y que necesita alquilar. Entonces, sí hay estudios, sí se convocó a todos los sectores, desde los inmobiliarios hasta las organizaciones de la vida civil que cuidan a los usuarios, a los consumidores, a quienes consumen ese alquiler y lo necesitan. Y bueno, hoy está en plena discusión, así que esperemos que cuando salga del taller mecánico podamos tener una mejor ley. Espera una mejor ley de Sí. alquiler. Y en este sentido de defensa de derechos en general, hay un puesto constitucional que está vacante, que es el de Defensor del Pueblo de la Nación. Así es. Desde el año 2009 aproximadamente, Así si no me es. equivoco. ¿Por qué es tan difícil nombrar ese funcionario, digamos? Esa es una consulta general, pero después, particularmente, ¿cuál es la relación del Congreso con ese organismo? ¿Y qué se esperaría que haga una vez que esté nombrado? ¿Y por qué no se nombra? Digamos, ¿cuáles son las dificultades del acuerdo político para lograr eso? Bueno, ese cargo, que tiene una estructura, es un intermediador entre los problemas que puede haber en el ejercicio de tus derechos, los derechos como consumidor, los derechos de acceso al medio ambiente, los derechos a una correcta atención por los servicios y prestaciones del Estado, se llama defensor del pueblo. El defensor del pueblo, para ser designado, requiere unas mayorías muy importantes de las dos cámaras, que no está obteniéndose. Ha habido intentos, estuvimos muy cerca. Son 2/3, ¿no? 2/3. Lo cierto es que no ha ocurrido. Eso no quiere decir que la estructura no esté creada. La estructura está creada, tiene un secretario general que está a cargo del organismo y tiene un montón de posibilidades de acceso. Vos querés hacer una queja hoy, la podés hacer yendo personalmente, porque se viola un derecho, la podés hacer telefónicamente o la podés hacer en una pestaña ingresando a la página y dejás tu reclamo. Es decir, toda la estructura está funcionando. Falta la designación del funcionario, pero todo el esquema está en funcionamiento. ¿La designación del funcionario te parece que es más simbólica o que cambiaría algo efectivamente en el funcionamiento? No, toda estructura tiene que tener su capitán de barco, ¿no? Que trabaje con todo el equipo, que ponga su impronta, su dinámica, su planificación. Es muy importante que esté. Ahora,
Que no esté no significa que el órgano no esté en funcionamiento. Ese, como otros órganos de control, hay muchos órganos de control. Yo en la provincia de Buenos Aires te cuento dos porque sé que están muy interesados en la democracia participativa, que es donde los ciudadanos intervienen, controlan, son parte de las decisiones, de la conformación de las decisiones de su gobierno. La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, para tratar de sacar opacidad, para decir estoy alejada, nadie ve lo que yo hago, primero construyó un observatorio, que es muy importante. Ese observatorio dice, bueno, cada vez que se produce una ley y se pone a rodar ese auto que los mecánicos o la agencia construyó, observémoslo cómo funciona, porque por ahí no es lo que planificamos. Y si hay que sacarlo a la sociedad, el observatorio prende una alarma y dice, cuidado, cuidado, este auto está funcionando mal, tráiganlo al taller. Ese es un observatorio que te permite receptar las quejas de la ciudadanía activa el observatorio dice retiren el auto, lo ponen en el taller. Y otra que era muy interesante, era una oficina de atención ciudadana de cada diputado. Entonces yo iba un día a la Cámara de Diputados y estaba de guardia. Ajá. Y tenía que atender al señor vecino innominado. ¿Eso funciona actualmente? Eso funcionó mientras yo estaba, no sé hoy si estará funcionando, pero atendí infinidad de reclamos, infinidad de vecinos que venían, labrábamos un acta, había asesoramiento, a veces te traían un proyecto para construir desde cero la creación de un proyecto. Y otras veces era un problema interagencial que no sabían a qué boca del Estado poder concurrir. Claro. Y vos como funcionario público podías gerenciar la distribución de ese problema. Y habiendo estado en proyectos en los 3 niveles de gobierno de presupuesto, ya que mencionaste el tema de participación ciudadana, el concepto del presupuesto participativo, ¿te parece que es algo relevante hoy? Sí, es relevante. ¿Se está pensando de alguna forma? Porque en general tengo entendido que se aplica más a nivel municipal, ¿no? Sí. ¿Pero se podría aplicar a nivel provincial o nacional o te parece que no es viable? El presupuesto participativo donde mejor funciona es en las municipalidades porque hay foquismo. Vos venís y decís, mi barrio está postergado hace 20 años y tiene esta necesidad puntual. Yo no tengo un buen servicio de agua. No me llega el servicio de agua, el agua de red no está llegando. Entonces, en virtud de eso, se va a generar una comisión que va a trabajar contigo para poder desarrollar un proyecto que tenga los fondos necesarios para solucionarte tu problema puntual. Y vos lo vas a poder leer en el presupuesto. Y vas a decir, bueno, hay tantos millones de pesos para que funcione la municipalidad de Dolores, que sería la mía, pero se puso una partida específica para hacer una perforación, para detectar una lenteja de agua y para que yo pueda en mi barrio poder solucionar ese problema. Ese es el presupuesto participativo. Yo creo que hay mucho más que eso. Nosotros tenemos un proyecto, Tomás, muy lindo que tiene que ver con las Smart City, las ciudades inteligentes. Entonces mi concejal en la ciudad de Dolores, el concejal Ramiro Blasi, propuso algo que se llama Dolores 72 horas. Vos te comunicás con el Estado por WhatsApp. Entonces vos venís transitando, hay un pozo. Decís, ¿qué hago con ese pozo normalmente? Deberías hacer un reclamo, ir al área de obras públicas, alguien te tiene que atender, se forma un expediente, la lógica del siglo XIX. Claro. Hoy vos debés sacarle una foto y subir la foto de ese pozo a una aplicación. En la aplicación te van a otorgar un número de reclamo y te van a asignar la persona responsable de asignar esa cuadrilla. Y vos tenés un grado de satisfacción para ponerle con una puntuación. Y si se resolvió en menos de 72 horas, pondrás muy satisfactorio. Entonces, al final, cuando haces la rendición de cuentas, vas a ver si cada área de la municipalidad funcionó muy bien y qué funcionario en particular tuvo más me gusta, más like, más comentarios positivos. Y en base a eso, para ir redondeando también. Sí. Las leyes procesales, a veces para los procesos judiciales, nacionales, uno nota quizás que no están muy actualizadas a lo que sería este sistema, digamos, los sistemas digitales. Y por ejemplo, para una apelación, el memorial se funda en la Cámara, entonces uno lo podría subir tranquilamente antes, pero primero apela y después lo funda, porque yo imagino que es porque antes había que presentar el papel directo en la Cámara, y hoy en realidad tenemos acceso, desde el primer momento el camarista tiene acceso al sistema digital, o sea que podría haber la fundamentación de la apelación antes, por ejemplo. En base a eso, ¿te parece que sería beneficioso remover quizás algunas trabas, ir hacia un proceso quizás un poco más oral, menos escrito, o
te parece que hay que agilizar quizás algunas cosas, pero en general el concepto de los procesos civiles y penales están encaminados. Hay que hacer las dos cosas, Tomás. En este momento nosotros estamos con mi equipo desarrollando el proyecto para la resolución digital de los conflictos en red o digitales. Vos haces una compra en línea y nosotros queremos que haya una mediación digital, que vos la puedas articular después de que suscitó un problema, alguien se comprometió contigo con una mercadería que no es la correcta, o te mandaron la mercadería correcta y vos no cumpliste con la integridad del precio o la forma. Entonces, ¿quién soluciona eso? Bueno, ahí tenemos un gran problema. Nosotros queremos que haya una solución digital con mediadores, que el Estado construya un registro de esos mediadores y se solucione en línea, rápidamente. Entonces, nos llevaríamos gran parte de la menor cuantía. Hay que hacer un montón de reformas en la legislación, porque eso hoy no pasa, pero la mayoría de vos contratás un servicio hoy y vas a tener una aplicación. Cualquier, desde comer hasta el transporte o el acceso al Estado mismo. Entonces tiene que haber un mecanismo en línea de solución de ese conflicto instantáneo. ¿Eso te parece que sería judicial o administrativo? Sería administrativo, pero por una selección que vos hacés de un método de resolución de un conflicto prejudicial. Vos lo elegís, vos lo pautás, autonomía de la voluntad. Las dos partes dicen que en este conflicto va a haber un árbitro, que incluso puede ser un programa. Ramiro, y el programa lo resuelva. ¿Hay alguna consulta o algún tema que quieras tocar que no hayamos hablado? No, yo muy contento de que hayan venido todo el equipo, así que agradecidos, las puertas están abiertas para cuando quieran otra entrevista. Muchas gracias. Gracias a ustedes.